Buenas noches. Septiembre comenzó con mensajes y tonos de serenidad y con aires de concordia. Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Serenidad y concordia, al menos en los rituales. Queda ahí la imagen del secretario de Gobernación con el presidente del PRI en el inicio de las sesiones del Congreso. Vamos a tener las crónicas en un momento en donde no hay serenidad y por lo visto tampoco concordia, es en Argentina. Esta noche un hombre le apuntó con una pistola a la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, frente a su casa en Buenos Aires, momentos después de que ella bajó de su auto. Le apuntó a la cabeza, jaló el gatillo, pero no salió la bala y ella está ilesa. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia. El discurso del odio, las palabras que promueven el odio, y bueno, los argentinos se quedan con esta imagen, por fortuna para pues, esa gran nación. Las cosas no quedaron más que en un incidente, pero bueno, vaya imagen con la que cierran este jueves los argentinos. Regresando a México, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue llevado esta tarde del Reclusorio Norte al Hospital General de Balbuena. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que lo llevaron para una tomografía de tórax en seguimiento al tratamiento que le hacen por un diagnóstico de EPOC, una enfermedad pulmonar. Es la primera vez que vemos al ex procurador Murillo Caram con el uniforme de detenido. Estuvo en el hospital un par de horas y luego lo llevaron de regreso al Reclusorio Norte. De acuerdo con información de nuestra reportera de Wendy Roa, el médico particular del señor Murillo Caram, el doctor Alberto Jongitud, acudió ayer a revisarlo, hizo una solicitud para que lo pudieran llevar al hospital. Ayer se sentía mal, no quería comer, le tuvieron que poner oxígeno. Debido a esto, su médico particular solicitó que le hicieran la tomografía, cosa que ocurrió.
Claudia, antes de ir con la información y la crónica del informe, ¿qué pasó ayer? Fue en el Senado. En el Fue en el Senado. ¿Qué pasó? Que una senadora agredió a un asistente. Ciro, así, buenas noches. Tal cual. Buenas noches. Anoche, precisamente, anoche en el Senado. Y llamó mucho la atención la ausencia de la senadora de Morena, Claudia Balderas, en 2 de las 3 votaciones, Ciro, para la mesa directiva. Si bien estuvo presente, correcto, ella. Estuvo presente en la primera votación poco después de las 7 de la noche. Ahí la vemos. Ahí la vemos en pantalla con un suéter rosa depositando su voto. Pero en las 2 votaciones subsecuentes ya no estuvo. Nuestra compañera de Excelsior, Leticia Robles de la Rosa, publicó hoy en su cuenta de Twitter que la senadora Claudia Balderas tuvo un incidente anoche ahí mismo en el Senado. Leticia Robles de la Rosa escribió: ayer una joven que se identificó como empleada del Senado estaba ebria, al grado de no sostenerse en pie. Estuvo con la senadora Claudia, quien incluso la golpeó y le dijo... ¿La senadora le golpeó, la senadora a esta mujer? A esta joven. ¿Y qué le dijo? Diciéndole en palabras textuales: ya me tienes hasta la madre. Leticia compartió un video del momento en el que la senadora agrede a esta joven. Hasta ahí nada más, por favor. No, mi celular, mis cosas. Oigan, no, esperen, voy al baño de allá. No, por favor, denme un respiro, quítense, por favor. Por favor, se los pido. Denme mis cosas, estas son mis cosas. A ver, escuchar, quítanle sus cosas. Aquí están los medios de comunicación. Por favor, me dejan pasar. La agredió y se fue. La agredió, se fue. ¿Qué se sabe de la joven agredida? Se llama Amor Torres Carmona, es asesora legislativa en la bancada de Morena, y ante el eco que, por supuesto, esto provocó más tarde, Leticia Robles de la Rosa también compartió a través de su Twitter que la senadora Claudia Balderas es prima de la señorita agredida, a quien primero abofeteó y momentos después empujó. Juntas tuvieron un accidente, dice Leticia, el fin de semana pasado, tan fuerte que el vehículo resultó pérdida total. Iban ebrias, la señorita es empleada por honorarios del Senado. Por lo menos hasta antes de comenzar este espacio, ni la senadora ni la joven agredida habían publicado nada al respecto en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la agresión? Esperemos saberlo en las próximas horas. Acompañado de su esposa, del gabinete y de algunos pocos invitados, el presidente López Obrador dio esta tarde el mensaje de su cuarto ya, informe de gobierno. Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos. En otra sede, la de Palacio Nacional, el 1 de septiembre volvió a ser el Día del Presidente. En México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres. Porque a diferencia de lo sucedido en 2019, 2020 y 2021, cuando el mensaje con motivo del informe que se entrega en el Palacio de San Lázaro se hizo un día después, hoy el balance del presidente López Obrador antecedió, pospuso y dejó en un segundo plano la ceremonia legislativa. Citado a la misma hora en que la Constitución establece el inicio de la sesión del Congreso, a las 5 de la tarde, el evento en el mural de Diego Rivera retrasó por más de hora y media la asistencia del secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados. Fue un mensaje de 45 minutos en el que López Obrador defendió su estrategia de seguridad. Quizá algunos o mucha gente no sepa, pero con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82%. Adán Augusto López compartió la primera fila de los invitados con la jefa de gobierno,
el canciller Marcelo Ebrard, Beatriz Gutiérrez, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y el fiscal general de la República, para escuchar a un mandatario que se describió con más aplomo y serenidad que 4 años atrás. Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes, y en lo personal me siento bien y de buenas. Un mensaje sin más reclamos que el del apoyo a la reforma para militarizar el mando de la Guardia Nacional y que este viernes será sometida al Pleno de los Diputados como demostración de que su mayoría legislativa aún puede cumplirle. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna. Se combate la impunidad. El caso Ayotzinapa es una prueba. Un mensaje sin la euforia de otros tiempos y sin tantas rondas de aplausos intermedios, pero con un presidente que se describió feliz, satisfecho, confiado en que la suya es y seguirá siendo una revolución. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! 2 veces se dijo feliz el presidente López Obrador. Fue un mensaje muy clásico, como han sido pues desde hace muchos años este tipo de informes. Como siempre, se registraron críticas después de el informe sobre la manera en que el presidente, como han hecho todos los presidentes, hacen una adecuación de la estadística, de las cifras en seguridad, en economía. Pero bueno, fue un mensaje con señales de concordia, un mensaje donde además el presidente subrayó la importancia del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y además habló de Joe Biden como mi amigo, el presidente Biden. Buena señal para el inicio de este septiembre, mes en el que está programado para el día 16 un mensaje en defensa de la soberanía ante la presión o la acción de el gobierno de Estados Unidos y también del gobierno de Canadá por un punto concreto del tratado comercial que tiene que ver con la participación de las empresas canadienses y estadounidenses en el sector eléctrico en México. Pero de eso vamos a hablar en un momento con David Páramo. Veíamos al inicio del programa al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los abrazos que recibió en su pasarela por la Cámara de Diputados. El secretario entregó el documento en la sesión de apertura del nuevo periodo de sesiones. El presidente de la Cámara, el flamante presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, recibió el informe que ahora será analizado por ellos y por los senadores. La sesión del Congreso comenzó con un retraso de 1 hora y media debido a que la bancada de Morena optó por seguir la transmisión del mensaje del presidente López Obrador. Luego, ya una vez que se instaló, hubo una ronda de posicionamientos de los partidos políticos, un debate sin sobresaltos que duró 1 hora y media. Mañana están citados los diputados a las 3 de la tarde. Mañana mismo va a comenzar la discusión de la iniciativa de reformas para que la Guardia Nacional forme parte del Ejército. Hablando de Estados Unidos, quien está por allá es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Estuvo en las Naciones Unidas para participar en la cumbre de jefes de policía de los países de Naciones Unidas. Y ahí dijo que la violencia en México tiene su origen en el consumo de drogas, dinámica en la que México, dijo, pone los muertos. Por eso Rosa Isela pidió responsabilidad compartida a los países con altos índices de consumo de drogas y a quienes fabrican las armas. Afuera de la ONU, Rosa Isela Rodríguez dijo a Imagen Noticias, ¿qué se está haciendo en el tema ese tema que tanto seguimiento le hemos dado en este programa, el del tráfico y consumo de fentanilo? Hay una cooperación con el entendimiento bicentenario para ver todo lo relativo al crimen transnacional sobre el fentanilo, el trasiego
en México y el consumo en Estados Unidos, que causa miles de muertos en este país y que en México también. Aquí es un problema de consumo y es un problema de salud pública, y en México pues es un problema de violencia con las bandas del crimen organizado por el trasiego de drogas. Y hoy fueron velados los restos de la activista Rosario Lilian Rodríguez en su casa en la comunidad de Elota, en Sinaloa. Fue secuestrada, recordemos, también asesinada la noche del martes. Se dedicó los últimos 3 años a buscar a su hijo Fernando, quien fue secuestrado por un grupo criminal. Los policías, tanto estatales como municipales y hasta militares, resguardaron los alrededores de la casa donde fue velada. Ahí llegó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a dar el pésame y a garantizarle a la familia el apoyo económico, sobre todo para sus hijos, aunque ellos lo único que le pidieron es que concluya la búsqueda de su hermano Fernando e interrogue a su presunto secuestrador, que está preso en Sonora. Su mayor demanda de ellos es que el responsable, que está en la cárcel en San Luis, que diga dónde está el muchachito este que se les levantaron o les desaparecieron a Chayito. Para ellos es lo más importante. Nosotros vamos a hacer lo posible porque eso ocurra, es decir, que sepamos dónde está. Este no es homicidio culposo. Nadie, no sufrió un accidente, a ella la asesinaron. Y entonces estamos investigando como feminicidio. Bueno, y anoche también mostrábamos cómo se vende marihuana en la explanada de la Estela de Luz, a vista de todos, a plena luz del día. Inclusive los policías de la Ciudad de México presentes no hacen nada. Hoy Imagen Noticias regresó a la Estela de Luz, en donde comprobó que todo sigue igual. La venta sigue en la carpa de la organización Siembra Cultura. Hoy no se vieron a policías en la zona, solo los que vigilan el Centro de Cultura Digital, que se encuentra debajo de la Estela de Luz. Fuera de eso, todo continúa de la misma manera. Y como cabía esperar, el presidente López Obrador destacó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en su cuarto informe de gobierno. Y justo hoy, en el Día del Presidente, se inauguraron los vuelos de carga en el Felipe Ángeles. 9 de la mañana con 41 minutos. Un Boeing 767 de carga estrena la pista norte o 4L del aeropuerto de Santa Lucía. Un arco de agua bautiza este primer vuelo de carga procedente de Tijuana. 5 meses y 11 días después de su inauguración, el aeropuerto Felipe Ángeles finalmente activa su terminal de carga. Estos son los 12 recintos fiscalizados. Naves de 5.184 metros cuadrados y 15 metros de altura que serán rentadas por un lapso de 10 años. Así se vio el primer manejo de carga en uno de sus patios y así los espacios dedicados a su recibimiento y cotejo. Movimiento al fin. Y estos son los arcos de revisión de carga. Tecnología que según la autoridad reduce de 3 horas a 2 minutos el escaneo de los vehículos que recogerán las mercancías que lleguen a este aeropuerto. Los 12 almacenes fiscalizados de la terminal ya fueron asignados a 11 empresas. Con esta semilla, el Felipe Ángeles insiste en cumplir con uno de sus principales objetivos, ya sea que hablemos de carga o de pasajeros: quitarle un peso de encima al muy agobiado aeropuerto de la capital. Con estas 11 compañías, como escuchó usted, nos podemos traer las 470,000 toneladas de carga, que son un poco más de 500,000 lo que se manejó en 2021 en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí va el Felipe Ángeles. Gracias, Claudia. Durante su informe, el presidente López Obrador destacó otra vez el aumento de las remesas que mandan, entre otros lugares de California, de Los Ángeles a México. Y bueno, pues es la razón. Hoy se dieron a conocer las cifras de julio y pues siguen siendo unas cifras increíbles. 5,297 millones de dólares en un solo mes. En los 7 primeros meses, casi
$33,000 millones enviados por personas que viven fuera de México para sus familiares mexicanos. ¿Qué sería de la economía mexicana sin esos $32,812 millones? David, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches, ¿cómo estás? La nota económica del informe del presidente López Obrador es que ya totalmente le bajó, apagó, desconectó la disputa con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay que recordar que él comenzó diciendo: vamos a salirnos del tratado. En septiembre voy a dar un mensaje. En septiembre voy a dar un mensaje. Le voy a mandar una carta al presidente Biden porque seguramente no entiende. Dijo no entiende, no lo han informado bien. Pasó de eso a que ya durante los últimos días Tatiana Cloutier, a la que nadie le hace mucho caso, y el canciller Marcelo Ebrard comenzaron a decir: oigan, es una disputa comercial dentro del tratado, es normal, tenemos 4 de esas, etcétera, etcétera. Hoy el presidente se encarga de decir que no hay problema con el Tratado de Libre Comercio, que se va a resolver y que se va a resolver bien porque la relación con su amigo Biden da más de 340,000. Y así será. Así será. Pero eso lo dijo el padre Linares Superior cuando empezaba esta disputa, que no era un absurdo salirnos del Tratado de Libre Comercio. Si nos saliéramos, si hiciéramos el Mexit, caería el Producto Interno Bruto por lo menos 8% el primer año y se rompería toda la estructura económica del país. El padre del Análisis Superior se los dijo. Era una barbaridad. Y si alguien lo creyó, pues pobrecitos de ellos. No vamos a salir del TEMEC y nos vamos a arreglar como nos tengamos que arreglar. Se trata de un asunto en el cual no están recibiendo el mismo trato las empresas de Estados Unidos y Canadá. En el sector eléctrico. En el sector eléctrico, que el que se le está dando a Comisión Federal de Electricidad. Es como el asunto de los autos eléctricos. Vamos a subsidiar los autos eléctricos construidos en Estados Unidos. Oye, somos socios y necesitamos un trato igualitario. Ah, ok, el subsidio es para todos. Y algo así debe terminar este asunto. En ese sentido, buen mensaje, buen punto, muy buen punto. Yo creo que ya nos tranquiliza y el 16 de septiembre nos podemos levantar un poco más tarde y comer más pozole. ¿Estabas muy intranquilo? La verdad, yo nunca me intranquilizo por nada. Bueno, vivo con paz. Entonces, remátala, David. Gracias al gobierno de los Estados Unidos, los mexicanos pudieron mandar más de 5,200 millones de dólares en remesas. Muchas gracias por su apoyo. Pues sí. Javier. Ciro, el Tata Martino dice que hay una campaña en su contra. No es el mejor, está perdido, pero esto es de fondo. Esto tiene que ver con la materia prima. Regresamos con esto. Pues buen inicio de la temporada de otoño y en cierta forma del 5º año del presidente López Obrador. Santiago Krill preside la Cámara de Diputados y presidió hoy la instalación del Congreso sin sudores ni sobresaltos. No hay rondando por ahí cadáver político de Ricardo Monreal. Marcelo, Claudia y Adán Augusto recibieron el mismo trato distinguido. Adán Augusto se palmeó con Alito. Y el presidente se dijo y mostró sereno en este arranque de temporada, incluida la defensa que hizo y la forma en que defendió su proyecto de Guardia Nacional. Lo de ayer, lo que vimos ayer y lo que vimos hoy, ¿fue una pausa? ¿Fue un espejismo? ¿O es quizá un estimulante cambio de tono en un país político que quizá está exhausto de tanto pleito? Ya veremos qué pasa mañana. Por lo pronto, nosotros también nos vamos a dormir serenos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.